Perashat Terumá, que es traducido como ofrenda o aportación o donativo o incluso contribución. No como tal es una ofrenda como la cual se hacía con animales. En este caso era una aportación, y era una aportación fuera de lo cotidiano. Sí, porque lo cotidiano eran cada día tanto, se ofrecía, era esto, aquello, todas las ofrendas tenían una medida exacta, y los animales, la siguiente parashá que vamos a estudiar habla que cada día se ofrecían 2 corderos. Entonces vamos a ver que aquí era algo independiente. Había que construir un mizcán, bueno, en este caso una tienda de reunión, y había que hacer terumá. Pero para hacer terumá no era de quien fuera, no era de que Moshe pues hace una colecta, recibe donativos, recibe terumá, recibe contribución, avisa a todo el pueblo y pues pasa y toca casa por casa y dile que extiendan, que no sean agarrados, no. Aquí el requisito era extremadamente necesario, que fuera de su corazón. Toma terumá de hombres, dice así: Vaidaber Adonai el Moshe lemor, Daber el Bene Israel, Bekuji li terumá, me kol ish, de todo hombre, y de Begnu likbog, que os lo ofrezcan de todo corazón. Me kol ish, de todo hombre, Asher y de Begnu likbog, que lo ofrezcan de todo corazón. No podía ser acepta de cualquiera, o que lo forzaran, o que fueran a preguntarle: oye, tú no has dado, oye, ya irás a llevar tu contribución, tu donativo, tu teruma. No, extiende este pregón sobre el pueblo y hazle saber, pero tú la vas a recibir de corazón, no forzado, que la misma persona, vamos a leer más adelante en otras, hizo cesar la contribución. Había mucho corazón dispuesto. No era necesario sacarles a fuerzas. Es más, no era permitido. Tenía que ser la ofrenda o el donativo de corazón, para ser acepto, para ser auténtico, para ser real, para ser agradable. Tenía que ser de ese modo la terumá. Y quiero pensar que hoy en día es así también, de corazón. Todo donativo fuera de lo cotidiano, en este caso, cuando hay necesidades, cuando hay cosas fuera de lo normal, es de corazón. Y eso lo propone cada quien, guiado por el Eterno. Encontramos entre tantas sedaká, justicias, porque era justicia también que se hacía al dar esa ofrenda de justicia. Encontramos que les pide 3 metales. Les pide Saad, Kesed y Najoshé. Les pide esos 3 metales. Encontramos el Saad, que es el oro, Kesed es la plata. Najoshé, quien estuvo en la clase del Mikbea, recordarán cómo se traduce Najoshé. Si recuerdan que no es bronce, es cobre, se traduce como Najoshé, se traduce como cobre, no como bronce. En la clase de Mikbea o en el audio de Edificando un Mikbea, ahí está o los que acudieron a esa clase me entienden de qué les estoy hablando. El Najoshé también proviene de una raíz que es Nahash. Nahash es serpiente, incluso encontramos en Bemidbar, en el capítulo, si no mal recuerdo, 21, le habla a Moshe en un tiempo que cometen una de tantas controversias con el Eterno, rebeliones y murmuraciones, envía serpientes y los muerde y les dice a Moshe: edifícate una Nahash, una serpiente de Najoshé, de cobre, ponle en un estandarte y todo el que mirare será sanado. ¿Sí? Entonces, ¿qué vemos aquí? El Saad representa, aquí estos 3 metales representan personas, porque podríamos pensar que si es para lo que era, lo más correcto era que fuera todo de oro, todo fuera de oro. Al fin y al cabo, quiero pensar que en aquellos tiempos no tenía tanto valor como hoy, o había mucha abundancia, o lo más certero, que no era tan codiciable como hoy en día. Entonces era más fácil. Las medidas que da de todo ello en oro, hacer una cubierta a una mesa de ese tamaño de oro,
Estamos hablando para que vivan unas 3 o 4 generaciones sin trabajar. Sí, son cantidades tremendas, ¿no? de oro. Entonces aquí estamos viendo que sí se podía haberle puesto oro a todo y era lo más correcto. Pero aquí vemos 3 tipos de personas, en el Saak, en el Keseg, en el José. El oro puede representar aquel que hace Teshuvah al Eterno, aquel que estaba en pecado y vuelve al Eterno. Y la plata, el Kesed, representa aquel sadik, aquel justo que tiene un alto grado espiritual. Y el Nahoshé representa al malvado. Podría ser que dijeran, bueno, es que el oro, como lo conocemos nosotros, le damos una estima o un valor más alto. Entonces podríamos decir, bueno, el sadik que tiene un alto grado espiritual podría ser el oro. No, es de mayor precio porque el sadik de alto grado espiritual, desde que nació, siempre lo instruyeron en ese camino y por eso alcanzó ese grado espiritual. Por eso un sadik siempre habitó en justicia. Pero tiene mayor valor aquel que conoció lo malo, hizo Teshuvah al Eterno. Por eso representa el Saak, el oro. Tiene un precio mayor delante del Eterno, aquel que se vuelve de sus malos caminos y se viene al Eterno, que aquel que creció siempre en justicia y que de bueno has hecho, si toda la vida te enseñaron. No estoy diciendo que sea malo, pero que de bueno has hecho. Cuando renunciaste a ti mismo y viniste. Por eso representa. Y el Nahoshé, el malvado, representa al malvado, como decía, tiene que ver también con el Nahash, con la serpiente, con el mal, con todo ello, ¿no? Pero con todo ello, estas 3 Sedakak, estas 3 personas, estos 3 ofrecimientos, tienen las 3 personas la misma obligación y responsabilidad. Hacer Mishkan, hacer templo al Eterno. Estas 3 tienen el privilegio, estas 3 personas tienen un privilegio de construir Mishkan. Estos 3 tienen el privilegio y el llamamiento y el potencial para poder edificar Mishkan a Elohim. Esos 3, al tener ese potencial para que habite el Ruach HaKodesh en ellos, tanto al malvado, tanto al que hizo Teshuvah, tanto al que siempre ha estado. Porque puede estar en justicia, hay jovencitos que han crecido desde pequeños, han sido circuncidados. Ayer hablamos acerca de que desde niños es una ordenanza, el 8º día, hacer la circuncisión, pero ya crecen, el papá tiene la obligación de formarlos en la justicia. Pero con todo y ello, es lo que le ha enseñado el padre. Lo que va a ser valioso y verdadero es cuando ese hijo salga de casa y siga practicando eso. Él tiene la obligación también, que ha crecido en justicia, de edificar altar, de edificar templo al Eterno en su persona. También el que se vuelve al Eterno y mucho más también el malvado o el perverso tiene también el potencial. O sea, el Eterno le da el potencial al perverso de arrepentirse. El Eterno le da el potencial al perverso de volverse a Él y andar en rectitud, edificar en su vida un Mishkan, un altar, un templo ideal para que Él habite ahí. Todos tienen esa. O sea, por eso esos 3 metales podemos encontrar esa enseñanza en esta Perashá Terumá. Podemos encontrar que por eso se metieron 3 metales. Por eso era algo provisional, porque a fin de cuentas no fue el templo, el cual hoy en día solamente queda el puro cótel, el muro que le llaman de los lamentos. Todo esto tiene que ser, repito, de corazón. Para hacer un templo al Eterno, para edificarlo, les pongo el ejemplo de los niños, ¿no? Uno los puede formar, uno los puede enseñar, pero su corazón de ellos dependerá si lo llevarán en práctica toda su vida y será un legado para sus generaciones. Encontramos en el Pasuk 8 del Perek 25 que le dijo que hiciera el tabernáculo y le dice, y habitaré dentro de ellos. Ahí parece que en la versión que tiene dice en medio de ellos o entre ellos, parece que dice. Traduciendo del Ibrí dice, indica y habitaré. En otras palabras, el Eterno, el propósito que tenía desde el principio no era habitar, como dijo Shlomo, yo sé que tú no habitas en templos hechos por manos de hombre.
El propósito del Eterno desde un principio era habitar en el corazón del hombre, era estar en él, era que el hombre tuviera ese privilegio de hacer habitación para su Elohim, la dirección y voluntad del Eterno en todos sus días. Y todo esto nos lleva a Moshe a hacer la edificación de todo ello conforme al modelo que te fue mostrado, le dice, conforme a lo que se te mostró. Así es hoy en día para el creyente, conforme al modelo que se te ha mostrado en Mashiach, así como decía Shaulo, ser imitadores de mí, como yo soy de Mashiach. Como les decía al principio del servicio, que les dije que la plenitud del Eterno, según dice Colosillín capítulo 1, la plenitud del Eterno habitaba en Mashiach, en ese cuerpo, en ese Mishkan, ahí habitaba. Toda la plenitud completamente estaba ahí. El Eterno completamente estaba en la persona, en el Mishkan de Mashiach Yahshua. Y Él nos mostró cómo conducirnos para que habite el Eterno en uno. Él nos mostró el caminar, la justicia y la rectitud, a cómo hacer ser un verdadero sadik, actuando con jokmah, con sabiduría, ¿sí? Entonces, realmente podemos comprender que conforme al modelo que se te ha mostrado, es, como dice la Escritura, que nos esforcemos para alcanzar la estatura del varón perfecto, Mashiach Yahshua. Y podemos ver en muchos siervos del Señor, nos dan muchísimas enseñanzas, entre ellos Shaulo, entre ellos podemos ver a Job, que el cual hasta presumía el Eterno. ¿No has considerado a mi siervo Job? No hay otro igual de él, temeroso y apartado del mal. Encontramos muchos modelos, encontramos muchos que nos pueden, conforme al modelo que te ha sido mostrado, así edifica para mí. No solamente de labios, no solamente de palabras, sino de hecho y de realidad, edifica para mí. Así también vemos cómo le hace una tipo mesa, que era el arca, una cubierta igual les decía de oro, en el cual encima de la cubierta estaban los querubines. Esos querubines están mirando sobre la mesa, le dice, parece que está traducido ahí como proposición, pero es una cubierta, es una tapa, que dice acaporec, es cubierta, la cubierta, está traducido parece ahí como propiciatorio, pero esos querubines siempre están mirando a lo que cubre, porque abajo de ahí hay eduk, hay testimonio. Si recuerdan la clase de profundizando en los misbok, que unos son juquín, otros son eduk, son testimoniales. Dicen los exégetas, los estudiosos de la Torá, que esos querubines representan a los niños. Claro, es un pensamiento, ¿no? Pero le veo mucha lógica que los niños, por como dice el Mishle, instruye al niño en el camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Así los niños siempre estén mirando y siempre procuren cubrir los eduk, los testimonios. Siempre procuren estar ahí, sus ojos siempre mirando ahí. Por eso los comparan como niños. Que siempre estén así los niños, mirando el testimonio. Encontramos así esa palabra eduk, testimonio. Y la palabra caporet, o que como tradujeron de ahí, propiciatorio, es una cubierta. Y le dice a Moshe, parece que dice ahí en su traducción, ahí me encontraré, o ahí me presentaré. Dice, traduciendo del hebrí, dice, ahí me citaré contigo. Ahí tendré un encuentro, ahí nos vamos a encontrar, le dice, ahí me encontraré contigo. De ahí me declararé a ti. Dice otra traducción, el que cubre el testimonio, el que guarda el legado. ¿Cuál es el legado? El legado es el eduk, el testimonio, la Torah, la cual trasciende a nuestras generaciones, o al menos es nuestra responsabilidad que trascienda, porque muchas veces no tomamos esa responsabilidad de que trascienda ese eduk, esos testimonios. Pero aquel que cubre, esto es el arca, esto es el forro, viene a ser el caporet, la cubierta, perdón,
aquí arriba están los querubines, y aquí adentro están el arca, están la vara, están las tablas, está el testimonio dentro de esa arca. Ese caporet podemos representar nosotros también, que los estemos cubriendo, pero no protegiendo en esa manera de que lo tomemos, sino que nuestro ser cubra. Cuando me refiero a cubrir, es a cubrir por completo el poner por obra. Cuando una persona o el Bene Israel edifica, hace una formación para cubrir los misbog, las ordenanzas, el que se esfuerza en abarcar el eduk, forma en su vida un testimonio al Eterno. El que fabrica un lugar de encuentro, una cita, un lugar en donde el Kadosh Baruj Hu haya agrado y placer para declararse y manifestarse, todas estas cosas, las cuales Él ha plasmado por la eternidad, aquel que se esfuerza para que pueda cubrir, forma un lugar. ¿Qué les quiero decir con esto? Que aquel que se esfuerza por cubrir los mandamientos está formando un exclusivo lugar para encontrarse con el Eterno, continuamente. De ahí me citaré contigo, ahí me encontraré contigo. Aquel que se encuentra constantemente con la Torá, constantemente se está encontrando con el Eterno, constantemente está escuchando su voz, constantemente se está formando. Aquel que nomás los lee, pero no los pone por práctica, dice Shaulo, para vergüenza vuestra lo digo, porque se comportan como quien no conoce a Elohim. Pero aquel que conoce a Elohim no solamente los lee, aquel que conoce a Elohim los practica, los pone por obra. No basta conocerlos, basta ponerlos por obra. Y así cuando uno los pone por obra, entonces está poniendo una cita. Me voy a citar con mi Elohim, voy a tener un encuentro con mi Elohim y muy pronto me voy a encontrar con él. Esta es la enseñanza que nos deja esta Parashat Terumá, la cual tiene una Haftará que es primer libro de Reyes, capítulo 5, pasuk 26 al 6:13. Parece que en la Valera viene del 6:12 al 18 y igual al 6:13. Pero en el Tanaj encontramos así. Ya les he explicado que muchas veces varían los versículos, pero en el Tanaj encontramos 5:26, parece que en la versión que tienen es 5:12, ¿sí? Esa es la Haftará. Esta Haftará nos habla igual, que Shlomo empezó a hacer la construcción del Mishkan, el templo, primer templo construido ya con piedras, no con pieles ni nada por el estilo. Fue un templo, como lo describen, muy precioso, una pieza única y especial. No era para menos que se hiciese así, para lo que era, creo que no era para menos, pero nos habla, parece que ahí en su versión que tienen, nos habla que tenía ventanas pequeñas, por decirlo de esta manera. Como eran unos muros, no como estos, eran unos muros, quiero pensar, todavía mucho más anchos. Entonces, si hacían una ventana así, y con el fondo para adentro que abriera, esta luz entraba, y ya para que alumbrara según el templo. Pero en la versión dice al revés, que tenía ventanas pequeñas por dentro, y por fuera abría. Si no, luego lo checan o si los que sí leyeron subieron la parashá, pues dice al contrario. En la que tienen dice que entraba así y realmente es así. Y dicen que no, que es lo más correcto así para que entrara y expandiera. Pero el templo no tenía necesidad de luz, primero que nada porque la menorá estaba siempre encendida, el altar del incienso constantemente tenía que estar ardiendo, no tenía necesidad de luz, y más si la presencia del Eterno estaba en el lugar. Incluso cuando inauguraron el templo, tuvieron que salirse todos porque la presencia del Eterno llenaba todo el lugar. Más bien, lo que acontece aquí, que son pequeñas, porque aquí está la presencia del Eterno y de aquí florece para alumbrar
a todo el mundo, a todo el pueblo. Así también debe ser el creyente. La presencia del Eterno debe estar aquí para alumbrar al mundo. Y no debe estar así, siendo alumbrado por el mundo. No debe estar su ventana pequeña y que el mundo lo esté alumbrando. El creyente debe tener su ventana pequeña y por fuera abierta para alumbrar al mundo. Así el Eterno haga prosperar estas palabras en su corazón y lleve fruto para vida. Beshen Yahshua HaMashiach.